buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde ustedes estén. Bienvenidos a un nuevo jueves de Microsoft EduLab UNIR. Yo soy María Jesús García San Martín, algunos de ustedes ya me conocen del mes pasado cuando la Escuela de Profesores de UNIR y Microsoft España me invitaron a la inauguración de la Academia de Microsoft en UNIR. Y hoy estoy aquí de nuevo invitada tanto por Microsoft Educación como por la Escuela de Profesores de UNIR, simplemente para darle la bienvenida al ponente de hoy, al profesor que nos va a hablar de aprendizaje digital en equipos, y él es Javier Ramos Sancha. Les voy a hacer una brevísima presentación porque no le quiero robar tiempo. Para mí, desde luego, es un honor presentar hoy a Javier, al que conozco desde hace casi 2 décadas, si no me equivoco. Y bueno, Javier Ramos es maestro de lengua extranjera de inglés, de educación infantil, en un centro educativo en Castilla y León, y imparte clases desde 2008-2009, ya lleva una amplia y larga trayectoria profesional. Ha sido coordinador de formación del profesorado en el INTEF, en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación español. Es embajador Class Dojo, embajador eTwinning, embajador Student Voice de Flipgrid, y por supuesto, como no puede ser de otra manera, Javier es experto, innovador de Microsoft. Javier es también fellow en Microsoft y premio Giner de los Ríos 2016 a la mejora de la calidad educativa. Así que no le quiero robar más tiempo. Bienvenido, Javier, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por la colaboración y muchísimas gracias a todos por venir y adelante cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Se me oye? Vale, voy a intentar no poner la cámara. Bueno, pues a veces, como vamos a hablar en algún momento determinado, el aprendizaje y el trabajo en remoto a veces es complicado en ciertas áreas, y cuando uno está en el área rural a veces es un poco más complicado. Lo primero de todo, agradeceros enormemente tanto a la UNIR como a Microsoft Educación haberme permitido esto. Para mí es un auténtico lujazo poder compartir con vosotros este momento. ¿Vale? Voy a intentar, como he comentado con alguno de vosotros, contaros un poquito de lo poco que sé, ¿vale? En tema del aprendizaje digital y cómo colaborar en equipos. Bueno, ya me ha presentado. No me permite pasar la diapositiva. Es que estoy en alemán. Ahora, bueno, pues lo primero, aunque ya me ha presentado María Jesús, deciros que soy, bueno, pues Javier Ramos. Como ya ha dicho ella, pues eso, soy un montón de embajadores de muchas cosas. Al final, uno de mis objetivos en educación no solo es enseñar a mis alumnos, sino que también me gusta el hecho de compartir lo que sé y ayudar al resto del profesorado. De ahí mi obsesión por la formación y por ayudar al profesorado. Lo más importante de esta diapositiva es tanto mi Twitter, que está ahí, Javier Ramos Sancha, como mi correo electrónico, porque espero que después de esta formación, cualquier duda, cualquier cosa que os surja, pues bueno, pues estoy a vuestra disposición. En cuanto a mi relación con Microsoft, bueno, pues ahí está ese Mi Expert, que es ese título que Microsoft nos da al profesorado, que trabajamos y tratamos de innovar con sus herramientas y aplicarlas en el aula. También el MIE Fellow, que es un título que nos destaca a algunos profesores dentro de cada país y que es nominativo por parte de Microsoft. Y luego el Microsoft Certified Educator, que es un examen que superé en julio de este curso. Trabajo en ese cole que veis ahí. El otro día es muy curioso porque cuando estaba haciendo la presentación aparecía
aparecía ahí como ese tipo de links que te ofrece Microsoft cuando estás haciendo PowerPoints y que si era un castillo en la calle. Bueno, pues ese curioso colegio que veis ahí es el colegio donde yo trabajo, en Aguilar de Campo, un pueblecito al norte de la provincia de Palencia, de acuerdo que, bueno, pueblecito, si hay gente de Aguilar que me está escuchando, es una villa de unos 700, 800 habitantes, ¿vale? 7.000, 8.000 habitantes, perdón. Nuestro cole tiene en torno a unos 600 alumnos y tenemos desde guardería hasta 18 años, ¿de acuerdo? Tenemos sección bilingüe desde el 2016 que pasa por toda la etapa de educación primaria y hasta secundaria y hasta cuarto de la ESO y un bachillerato internacional en bachillerato. Desde hace muchos años en el colegio y de ahí que hoy os pueda hablar de todo esto, tenemos una gran apuesta por las TIC, con el nivel 5 de certificación que otorga la Junta de Castilla y León a los colegios de la región y como Microsoft Showcase School desde hace ya tres años. En el colegio tenemos planteado un proyecto de BIOT, Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Es decir, desde hace un montón de tiempo vimos que era complicado para nosotros el poder mantener todos esos dispositivos y el mantenimiento de todos ellos. Entonces, optamos por que los alumnos trajesen sus propios dispositivos para poder utilizarles en el aula, de tal manera que ellos corren con los gastos y nosotros solo les pedimos unas características básicas. En ningún momento pedimos un dispositivo en concreto ni vendemos dispositivos. También trabajamos mucho con proyectos europeos y tenemos el sello 400 más de excelencia europea. Bueno, esto os lo cuento para que os situéis un poco en muchas de las cosas que os voy a contar, porque al final el qué soy y el dónde trabajo es lo que hace que hoy pueda contaros todo esto. Entonces, desde hace unos años elegimos en el colegio Microsoft y comenzó una relación con Microsoft y empezamos a trabajar con ello. Y a partir de ahí pues he podido aprender un montón de cosas que hoy os quiero contar una parte de todas ellas. Sí que es verdad que ya desde aquí pues aprovecho para contaros que sabéis que UNIR ha lanzado su Academia Microsoft también, en la que podréis ampliar un montón todo lo que os vamos a ir contando en estos EduLabs, los ponentes que vamos a ir haciendo, que vamos a estar aquí. Hoy me toca hablar del trabajo en equipo. Yo creo que una de las cosas que nos debemos plantear en el momento que decidimos utilizar la tecnología en nuestras aulas es que debe ser para continuar trabajando las competencias y para continuar trabajando competencialmente y para hacer, una vez más, preparar a nuestros alumnos para aquello que se van a encontrar fuera, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que debemos de hacer y para las cuales les debemos de preparar enormemente a los alumnos es para el hecho de que cuando salgan de nuestras aulas, pues prácticamente todos ellos se van a ver abocados a trabajar de una manera u otra en equipo, ¿de acuerdo? Bien sea en creación de cosas, bien sea en la universidad mismamente, pero muchos de nuestros alumnos de primaria, secundaria, se van a ver abocados a trabajar en equipo. ¿Por qué debemos de trabajar en equipo? Bueno, pues porque se produce un aprendizaje mucho más activo de lo que se puede producir cuando trabajamos de una forma mucho más academicista. Es decir, cuando un alumno escucha al profesor y reproduce a través de una serie de actividades o incluso a través de un producto que ha elaborado, se activa menos dentro del alumno que si realmente lo está haciendo con sus iguales. Otra de las cosas que aporta mucho el trabajar en equipo dentro de nuestro aula es el desplazar el rol del profesor. Por fin podemos apartarnos un poco y cambiar nuestro rol. Hasta ahora, en muchos de los casos, el rol del profesor ha sido un mero, y permitirme que utilice la explicación, un mero buscador de información en Internet. Es decir, nosotros vamos a Internet
y ponemos los Alpes. Y entonces nos aparecen 25.000 entradas que nos cuentan sobre los Alpes. Hasta ahora el profesor era eso. El profesor llegaba y el currículum le decía los Alpes. Y entonces el profesor contaba todo lo que sabía sobre los Alpes y los niños cogían todo lo que sabían sobre los Alpes y lo reproducían. ¿De acuerdo? Entonces, la escuela pide un cambio diferente. La escuela está obligada a preparar a alumnos que vayan a salir con otra serie de competencias y entre ellas está la creación, la creatividad y todo ese tipo de cosas con un rol de un profesor academicista que cuenta el contenido y el alumno reproduce, desaparece. Entonces debemos de quitarnos del medio nosotros, bueno, no quitarnos del medio, desplazarnos un poco y convertirnos en creadores de paisajes donde los alumnos puedan aprender. ¿De acuerdo? El profesor debe pasar a crear escenarios de aprendizaje y el alumno debe pasar a ser el protagonista de esa obra de teatro que se produzca en ese paisaje o en ese escenario de aprendizaje. Para ellos resulta mucho más motivador, porque si al final trabajan en equipo con sus iguales, compartiendo, aprendiendo juntos, es mucho más motivador que llegar a un aula, sentarse, escuchar lo que el profesor me dice y llega un momento en que reproduzco esos contenidos en un examen. Y luego, lo que os he comentado a lo largo de toda esta diapositiva, nunca, por favor, nunca olvidemos cuál es la misión de la escuela. Y al final la misión de la escuela es preparar a alumnos para la sociedad que les toca vivir. Y a nuestros alumnos les va a tocar vivir en una sociedad del siglo XXI con competencias del siglo XXI. Con lo cual, quizás debemos de plantearnos si mi escuela, mi aula, mi forma de educar es del siglo XXI o se ha quedado un poco anclada. Ante esta situación de trabajar en equipo, nosotros nos lo planteamos y decimos, pues bueno, pues no parece tan complicado. Llego a mi aula, junto a las mesas, bueno, sí que es verdad que hay algunas teorías de los hermanos Johnson que me dicen que para cooperar y hacer el aprendizaje cooperativo debo colocarles de una manera concreta. Bueno, pues podemos analizar a los alumnos, podemos ver cómo trabajan, cómo hacen y a partir de ahí podemos generar equipos. Entonces, todo parece muy fácil o sencillo, yo creo que no lo es tanto, pero todo puede parecer, iniciarlo puede parecer muy fácil cuando estamos en el aula física. Pero sí que es verdad que la situación actual, la situación de sanitaria y la situación que hemos vivido en los colegios a finales del curso pasado, bueno, a finales, prácticamente todo el curso pasado, y lo que estamos viviendo este primer trimestre, bueno, pues puede hacer que no todo sea tan sencillo y que sea necesario buscar otros tipos de aprendizaje para poder, para que ese ecosistema de equipos que creamos en el aula se pueda producir también en nuestras clases, en nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Es decir, debemos de caminar hacia una cosa que ahora mismo, donde durante la época de confinamiento llamamos aprendizaje remoto y se trabajó mucho desde ahí, debemos ahora mismo que estamos en el aula y podemos aprovechar también la parte física, de caminar hacia la búsqueda de un aprendizaje híbrido, ¿de acuerdo? Es decir, que la situación actual ha hecho que saltemos de nuestras sillas, ¿vale? Que ya nuestras sillas del aula no sean las mismas o de vez en cuando cambien. Lo que antes todo era llegar a un aula y una pizarra, pues ahora tenemos que buscar otras estrategias para llegar a nuestros alumnos. Y no debemos de olvidar una cosa, que nuestros alumnos están ahí y nosotros estamos ahí para que se produzca un proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y que si cuando yo estaba en el aula trataba de buscar un recurso online para que les fuese más fácil, o una fotocopia para repasar no sé qué contenido, o una dinámica, bueno, pues porque quería que mis alumnos facilitara al máximo el aprendizaje de mis alumnos. Pues entonces, ahora mismo debemos de buscar y continuar buscando a través del aprendizaje híbrido cómo seguir acompañando y acercando a nuestros alumnos. Por eso teníamos un aprendizaje online y ahora debemos de tender hacia un aprendizaje híbrido. ¿Qué entendemos
como aprendizaje online? Bueno, pues entendemos como aprendizaje online o aprendizaje remoto aquel tipo de aprendizaje en el que todos los agentes educativos, es decir, alumnos, profesores, contenidos, recursos, se encuentran en la nube, en el entorno virtual de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es decir, no tenemos ningún tipo de relación en el plano, en lo físico, ¿de acuerdo? No nos juntamos en un aula concreto. Todo se produce a través de la red. Desde mi punto de vista, el aprendizaje online imprime y lleva consigo un cierto grado de autonomía que quizás no podemos exigir siempre al alumnado. Es decir, yo veo aprendizaje online cuando hago un curso online de formación del profesorado. Y aún así necesito una serie de competencias digitales que quizás yo no tengo para hacer un curso online completamente y, por supuesto, muchos de mis alumnos quinto de primaria no tienen tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nuestra propuesta, y así lo vamos a ver a lo largo de la presentación y podemos hacerlo fácilmente con Teams, es tender hacia un aprendizaje híbrido, ¿de acuerdo? ¿Qué sería un aprendizaje híbrido? Un aprendizaje híbrido sería un aprendizaje en el que los agentes educativos se encuentran en ambos espacios, es decir, los tenemos dentro de un entorno virtual de aprendizaje, ¿vale? Y los contenidos están dentro de un entorno virtual de aprendizaje y hay posibilidades de reunirnos en ese entorno virtual de aprendizaje, pero también existe un aprendizaje en el plano físico, ¿de acuerdo? Es decir, existe la clase normal, existe el profesor con sus alumnos en el aula. Más o menos la situación que ahora mismo se nos puede estar dando en muchos de los casos. Es decir, tenemos parte de nuestras clases en el aula y tenemos también parte de nuestros alumnos que están siguiendo las clases y el aprendizaje desde su casa por motivos sanitarios. Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer yo como profe cuando estoy en el aula con ellos? Pues bueno, pues tengo que ayudarles a desarrollar esas competencias digitales para poder afrontar ese aprendizaje online con el mayor de los éxitos. Porque no es lo mismo, y ahí ha sido uno de los grandes errores que muchos profesores hemos cometido, y ahí quizás hasta me pueda incluir en algún momento, y es que hemos pretendido que nuestro aula fuese, que todo fuese exactamente igual que cuando el aprendizaje era físico. Y no puede ser igual. Cuando se trabaja de otra manera, tenemos que respetar esa asincronicidad, esos diferentes ritmos, que en el aula es más fácil de respetar porque al final estamos allí, les vemos cómo trabajan, qué hacen, y a través del ordenador es mucho más complicado. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo como profesores y como docentes ahora mismo? Bueno, pues es tan sencillo o tan complicado de generar entornos virtuales de aprendizaje en los que todos nuestros alumnos puedan desarrollar sus competencias. Es decir, generar ecosistemas dentro de la nube que puedan respetar los ritmos del alumno, que puedan respetar sus competencias, que puedan desarrollar sus competencias y que les sirva para poder realizar un verdadero aprendizaje. Bueno, pues una de las cosas que podemos utilizar y de la que yo os quiero contar hoy es Microsoft. Hoy voy a intentar hacer y contaros la mayor parte de cosas, pero el tiempo es muy reducido. Entonces, me voy a centrar más en qué hago yo con ello y qué se puede hacer que en el manejo, ¿vale? A través de los diferentes cursos de la Academia de la UNIR, pues podréis aprender mucho más acerca del trabajo de ellos, pero voy a intentar enseñaros quizás más una parte un poco pedagógica que técnica, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que es muy importante cuando vamos a crear un entorno virtual de aprendizaje y que bueno, voy a ir poniendo ejemplos acerca de lo que hemos vivido, porque yo creo que seguramente a todos nos suene y nos lo tengamos en la cabeza. Una de las grandes cosas y problemas que hemos vivido ha sido que en muchos centros no hemos consensuado ese entorno virtual de aprendizaje que queríamos utilizar.
Y ha habido profesores que han hecho llegar a los alumnos sus contenidos a través de un correo electrónico. Ha habido profesores que han utilizado un Moodle. Ha habido profesores que realizaban Skypes, otros Zooms. Bueno, pues entonces una de las cosas que yo creo que es vitales a la hora de trabajar todo esto es consensuar el entorno virtual de aprendizaje que vamos a utilizar. De tal manera que el alumno pueda ir adquiriendo competencias en ese entorno virtual de aprendizaje de forma progresiva y no sea cada profesor, y es verdad que cada maestrillo tenemos nuestro librillo, es decir, cada uno solemos hacer de nuestra manera, pero es muy importante y yo creo que es básico y vital para ellos que elijamos el mismo entorno virtual, es decir, que todos trabajemos de la misma manera, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que podemos utilizar y por lo que os proponemos es Microsoft Teams, es porque tenemos una infinidad de herramientas que podemos utilizar sin salir de ahí. Es decir, yo desde la misma interfaz de Microsoft Teams puedo utilizar todo el paquete Office 365. Puedo editar documentos, puedo ver presentaciones, puedo añadir el canal de vídeo del centro educativo en Stream y de la organización de Office 365. Puedo utilizar herramientas como Flipgrid. Si utilizo otras herramientas en el centro educativo y contenidos de Aula Planeta, también se pueden añadir ahí. Con lo cual, ¿qué sucede con esto? Pues volvemos un poco al punto anterior. Estoy facilitando la vida. Puedo clicar en todo, el alumno no tiene que estar saliendo y metiendo contraseñas para todo, con lo cual es una auténtica ventaja para ellos. Una de las cosas que también podemos hacer es añadir cualquier sitio web. De esa manera, los alumnos ni entran ni salen para visitar, solo visitan lo que yo considero necesario para trabajar. Necesitamos una cuenta institucional, ¿vale? Lo cual, ¿qué hace? Pues cuando entramos con una cuenta institucional, es la institución la que gestiona qué se puede hacer con esas cuentas. Es decir, entre comillas, ayudamos un poco a gestionar esos aspectos de seguridad que a veces pueden ser complicados y de protección de datos que a veces pueden ser complicados gestionar por alumnos quizás con una competencia digital mucho más baja. Teams nos facilita trabajar por equipos de una forma muy fácil, que vamos a ver, y muy intuitiva, que vamos a ver a lo largo de la presentación. Y podemos tener una interacción continua entre profesor y alumno. Algunos seguro que pensáis, bueno, es que esto de continuo a mí no me gusta mucho. Bueno, es verdad que puede haber una interacción continua, pero también puede haber una interacción asíncrona. Es decir, podemos tener nuestros momentos de desconexión y yo así, por ejemplo, lo hago con los alumnos. Los alumnos saben que más o menos hasta las 6 de la tarde estoy pendiente de Teams, de sus tareas, de cosas que puedan hacer y a partir de las 6 al día siguiente o se contestan entre ellos alguna duda que tienen, que es otra de las ventajas que tiene la herramienta, o directamente a la mañana siguiente lo solucionamos. Bueno, ¿cómo es nuestra clase en Teams? Para aquellos que no estáis familiarizados con Teams, a través de esta captura de pantalla vamos a intentar ver qué cosas nos ofrece Teams. Para facilitar el desarrollo de la sesión, voy a hablar siempre de la opción clase a la hora de elegir equipos. Cuando yo voy a crear equipos en Teams, que es la manera en que yo tengo de organizar a la gente en este entorno virtual, tenemos 4 opciones diferentes, ¿vale? La primera opción sería clase, que es la que básicamente yo voy a utilizar como docente para relacionarme con mis alumnos por todas las opciones que nos ofrece. Pero tengo también un PLC, que es aquellos para grupos de formación. Tengo también otro tipo de equipos que se llama docente, que es pues para quizás esas relaciones entre departamentos, claustro, equipos directivos, ¿de acuerdo? Es decir, más para la organización. Y luego tengo otro tipo de equipos que es lo que llamamos, que vale para varios, que vale para otros y demás. Vamos a utilizar, y yo siempre voy a hablar a través del equipo, o sea, las explicaciones que os voy a dar siempre van a ser una vez generado el equipo como clase, ¿de acuerdo?
Cuando creamos un equipo, elegimos esa opción clase. ¿Por qué esa opción clase? Bueno, pues porque es aquella en la que me permite fácilmente diferenciar entre quién es el administrador del equipo, dícese administrador del equipo, en este caso, docente, y luego quiénes son los miembros del equipo, es decir, nuestros alumnos. ¿Recomendaciones personales al respecto de esto? Bueno, pues que cuando vayamos a crear el equipo, en el equipo no solo esté yo como docente, sino que pueda haber algún otro compañero más para que la coordinación sea más fácil, ¿vale? Si yo tengo a mi compañero que está en el otro aula, será mucho más sencillo poder coordinarme con él porque él ve lo que está sucediendo en mi equipo. También conviene tener a alguien de la organización, es decir, pues alguien del equipo directivo, alguien de la secretaría. ¿Por qué? Muy sencillo. Simplemente porque si yo tengo que ausentarme del centro, pues, y ahora más que nunca con esta situación sanitaria que vivimos, pues es tan sencillo como que cuando viene alguien a hacer mi sustitución, le den acceso al equipo y todo está cargado, ¿vale? Si no, ya tienen que dar acceso a fulanito o demás, ¿vale? ¿Qué puedo ver en mi equipo? Pues bueno, pues algo tan sencillo como lo que veis, o tan complicado, ¿vale? Este es el equipo de clase de inglés, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la primera pestaña que veo es la de publicaciones. En esa pestaña podemos realizar una comunicación directa, profesor-alumno y entre alumnos. Directa y siempre visible. Es decir, yo como docente controlo perfectamente qué es lo que se está produciendo y las conversaciones que se están produciendo dentro de el equipo en el que trabajo, ¿vale? Entonces, como puede producirse eso, evitamos ese tipo de problemas, de mensajes que puede haber por detrás y demás. ¿Para qué se utilizan las publicaciones? Bueno, pues puede haber muchas cosas, pues como por ejemplo, hay un mensaje de un alumno que me comenta una situación que tuvo, ¿vale? O para preguntar dudas, para poner los deberes que pueda haber, entre ellos, entre los alumnos, muchas veces se contestan a dudas, y luego pues tenemos aquí en el avisos, ¿de acuerdo? Yo puedo colocar un aviso a los alumnos acerca de algo que tienen que hacer, algo que va a pasar, ¿vale? La pestaña de archivos que me permite tener un espacio generado en la nube con dos carpetas diferentes, una primera carpeta en la que están los materiales de clase, materiales que los alumnos no pueden ver, o sea, pueden ver pero no pueden editar, y luego otra serie de materiales que pueden editar y tocar. Perfecto para poder, y lo veremos ahora en las siguientes diapositivas, para poder trabajar en equipos y poder editar y elaborar cosas juntamente, unos con otros. ¿De acuerdo? Después tenemos el bloc de notas. El bloc de notas es un apartado, a mí me gusta definir el bloc de notas como un 3 en 1, porque es un solo archivo en el que tengo los contenidos, ¿de acuerdo? Es decir, tengo el libro de texto, tengo un espacio para colaborar que nos va a venir genial para trabajar cooperativo y proyectos, como vamos a ver ahora. Y tengo también el cuaderno personal del alumno, es decir, tengo 3 espacios en un solo mismo archivo y me ayuda a dinamizar el trabajo. La pestaña de trabajos, que alguno puede ser que os suene como la pestaña de tareas, que es así como se llamaba hasta las últimas actualizaciones de la interfaz, y ahí es donde yo puedo administrar las asignaciones que yo les pido a los alumnos, es decir, aquellas cosas que yo quiero que tengan, ¿vale? O sea, que yo quiero que me hagan trabajos, pues no sé, estamos haciendo una presentación de PowerPoint, pues de esa manera ahí me devolverían ellos la presentación de PowerPoint que han realizado. Luego la pestaña de notas, una vez que yo he corregido y evaluado esas cosas, los alumnos lo pueden ver su resultado o bien en la pestaña de tareas, y yo puedo ver también en la pestaña de notas todas las tareas de mis alumnos completamente organizadas. Tenemos ahí algunas otras pestañas que yo tengo añadidas en este equipo y que lo haría a través del simbolito más, que son Insights, que nos permite ver un poco el trabajo que los alumnos están realizando por detrás de la plataforma, es decir, cuántas veces entran, qué visitan, qué han entregado, si han estado, si no han estado, ¿vale? Y luego tengo ahí, pues, una de las cosas que os decía antes que lo hace muy fácil es que puedo incluir un montón de cosas y, entre otras cosas, puedo añadir diferentes sitios web. Entonces, ahí tienen los alumnos un diccionario
que pueden entrar, es un diccionario online, ellos entran, meten la palabra que quieren, pero en ningún momento tienen que irse al explorador y salirse de la interfaz, con lo cual pueden seguir trabajando en el mismo espacio. Bueno, pues una de las cosas que quizás nos ha resultado más complicado y a mí me costó más personalmente fue el trabajo en equipo. Yo desde hace muchos años trabajo en equipo en mi aula. O sea, mi aula yo hace ya muchos años que no la concibo como la concibo ahora. Me cuesta mucho entrar al aula y verla en filas. Entonces, una de las cosas que me costó un montón fue decir, tenemos que buscar maneras para poder seguir colaborando. No podemos, porque sí que es verdad que mis alumnos siempre hemos compartido documentos y hemos colaborado en documentos, pero estaba esa relación entre ellos, esa relación física, es decir, estar sentados todos alrededor de una mesa y compartir con una técnica de cooperativo, con una rutina de pensamiento, con algo, pero de forma física. Entonces, en el momento en el que tenemos que mantener esas distancias, bueno, pues parece y da a entender que tenemos que terminar con eso. Y no, yo creo que no, y hay muchas maneras de poder hacerlo. Y Teams nos ofrece una muy fácil para poder hacerlo. Entonces, uno de los grandes retos de todos los que estáis hoy ahí detrás de la pantalla es evitar romper con las metodologías antiguas a pesar de la situación actual de nuestras aulas, ¿de acuerdo? Tenemos que, una vez más, como docentes, tenemos que reinventarnos y tenemos que intentar buscar las opciones para que nuestros alumnos sigan trabajando como lo hacíamos antes, ¿vale? Para ellos no está siendo tampoco fácil esta situación. Yo veo a mis alumnos de primaria y para ellos no está siendo fácil, entonces no puedo permitirme el lujo de volver para atrás y volver a una educación más academicista, como os decía al principio. Entonces, este tipo de cosas que vamos a ver hoy nos va a ayudar a volver a recuperar esas metodologías activas y esas cooperaciones, colaboraciones, trabajo por proyectos, ¿de acuerdo? En Teams, ¿cómo podemos colaborar de una forma mucho más efectiva? Pues desde mi punto de vista lo podemos hacer a través de la creación de canales. Habrá otras muchas maneras, ¿de acuerdo? Y seguramente detrás, si hay gente que está trabajando con Teams, encuentre maneras que haya encontrado también y se haya reinventado y haya encontrado maneras de colaborar. En mi caso, yo creo que la mejor manera de hacerlo es a través de la creación de canales. ¿Qué son los canales? Bueno, pues los canales, si os fijáis en la captura de pantalla que existe en la diapositiva, hemos creado el equipo, en este caso se llama el equipo pruebas. Debajo tenemos el canal general, ese nos viene por defecto y es el que os mostraba aquí. Esto es el canal general, ¿de acuerdo? Eso es lo que siempre se ve y viene por defecto cuando creamos un grupo por clase. A partir de ahí, y mediante los puntitos que encontramos al final del título del grupo, yo puedo crear canales. Los canales son como, vamos a llamarlo como subgrupos. No tienen por qué ser subgrupos de gente, pero también pueden serlo. Tenemos canales públicos, que son canales a los cuales pueden acceder también todos los miembros del equipo. De nuevo, entonces, si todos pueden entrar ahí, pues la información que hay ahí se puede ver por todos y se puede trabajar por todos. ¿Para qué nos pueden servir estos canales? Pues, por ejemplo, imaginaros que decidimos lanzar una serie de investigaciones en nuestro aula de Science y queremos que vamos a trabajar sobre los animales y queremos que los alumnos investiguen sobre los diferentes grupos de animales, ¿vale? Y a partir de ahí, nosotros, pero no les vamos a decir exactamente de qué tienen que investigar cada uno. Cada uno va a investigar el grupo de animales que más les gusta. Y nosotros creamos 5 canales: mamíferos, reptiles, peces, pájaros y si me olvidó el otro. Bueno, y el otro grupo de... Cualquiera diría que soy profe de ensayo. Bueno, los nervios del directo. Bueno, creamos los grupos de los diferentes equipos, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de ahí, los alumnos se van metiendo ahí. ¿Qué hemos hecho? Clasificar la información. Es decir, los alumnos que van a trabajar los mamíferos van a entrar en el canal de los mamíferos y van a encontrar ahí links que les ha puesto el profesor y a partir de ahí pueden
compartir entre ellos ciertas conversaciones para poder llegar a esa presentación final que nos tienen que preparar. Sí que es verdad que este tipo de canales, los públicos, nos invitan más simplemente a que sean canales de consulta de información y, como mucho, conversaciones para solucionar dudas sobre un tema concreto, ¿vale? No para trabajar en equipo, porque claro, pues imaginaros que son de los 20 alumnos, 14 los que deciden investigar sobre los mamíferos. Sería complicado generar una colaboración entre todos ellos, ¿vale? Pero sí podemos trabajar esa investigación, sí podemos pedirles que colaboren juntos para tener dudas sobre el diseño, apoyarse unos a otros y demás. Y luego tendríamos los canales privados. ¿Qué son los canales privados? Pues exactamente lo mismo. Son canales, es decir, son pequeños grupos, pero el docente, en el momento de su creación, establece qué personas pueden entrar dentro de ese canal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya acotamos quién puede entrar, con lo cual aquí la cooperación sí puede ser mucho más efectiva de lo que podría ser en el otro tipo de canales. Un canal para trabajar, lo que os estaba diciendo, desde los puntos del lado del título del equipo, ¿de acuerdo? Le damos a crear canal y le dotamos de entidad. Creo que esto es una cosa muy importante. A veces los docentes pecamos de dar las cosas por hecho y a veces es importante dotar de entidad, pues es un canal que sepamos y que digamos a los niños que este canal vale para, pues para el grupo 1 o para los mamíferos, o incluso si estamos trabajando con cooperativo, una de las cosas que se nos pide siempre en el cooperativo es que los grupos de trabajo tengan entidad propia, es decir, que tengan su nombre, que tengan su... Bueno, pues ahí podemos dotarle de identidad con el nombre del equipo, con su descripción, poniendo los miembros que son, ¿vale? Si queremos que sea privado, pues añadimos a aquellos participantes que queremos que colaboren. Y si queremos que sea público, pues entrarán todos. El docente, volvemos a lo mismo, el docente siempre está presente en todos ellos. Es decir, lo que sucede en esos equipos se puede controlar perfectamente. Bueno, yo un trabajo aparte y demás y tal, pero se puede controlar mucho lo que sucede dentro de esos equipos y las conversaciones que se producen, ¿vale? Me ofrece un canal de Teams. Bueno, pues en el canal de Teams podemos tener conversaciones del equipo, es decir, yo les propongo una cooperación determinada, ¿de acuerdo? Entonces, a través de las conversaciones del equipo, yo puedo hablar con ellos y pueden ir elaborando tal cual, como si estuviesen alrededor de una mesa. Es verdad que volvemos un poco a ese inicio que os contaba. Todo esto no se puede hacer de repente en un aprendizaje online. Es decir, no puedo llegar un día y decirle a los alumnos: mañana nos vemos en Teams y os he dividido en equipos y a partir de ahora pues tenéis que cooperar allí. No sería justo, ¿vale? Como todo, y los que conocen un poco la agricultura, las cosas hay que abonarlas. Una vez que se siembran, hay que abonarlas, es decir, hay que acompañarlas, ¿vale? Es decir, tenemos que ir practicando todo eso y tenemos que ir haciendo pequeñas incursiones en lo que podría ser un aprendizaje online total. Y tenemos que ir ayudando a los alumnos a que vayan creciendo en esas competencias digitales que les puedan ayudar a colaborar en un entorno virtual de aprendizaje, ¿vale? Entonces, tendremos que ayudarles a guiar esas conversaciones. Tenemos pestañas con diferentes herramientas, diferentes sitios web, como os comentaba antes, para facilitar al alumno todo ese tipo de trabajo. Podemos compartir archivos de edición, es decir, si yo ahí los alumnos cargan sus archivos, podrán compartirlos, podrán editarlos entre todos ellos y eso es una auténtica ventaja porque al final hace que todos puedan participar en la creación del producto final sin tener que estar pasándonos correos electrónicos o evitando ese copia y pega que a veces se produce de yo hago el párrafo 1 o la diapositiva 7, ¿vale? Entonces todos podemos editar a la vez. Tenemos una pestaña de notas, ¿vale? Y esa pestaña de notas que ahí pone no es la misma pestaña de notas que os hablaba antes, sino que es una pestaña de notas que tiene su imagen en el blog de notas de la clase,
es decir, en ese archivo de OneNote que os decía antes, que yo considero que es un 3 en 1, ¿vale? Pues esa parte del espacio de colaboración se ve reflejada en el trabajo que aquí hacemos, ¿de acuerdo? Los alumnos pueden compartir sus cosas ahí y ahora vamos a ver uno de los posibles usos de ese espacio de colaboración del blog de notas, ¿vale? Y luego también una cosa que me parece súper importante es la posibilidad de poder lanzar una reunión o videollamada. Si yo puedo lanzar una reunión o videollamada con mis alumnos, puedo plantearles realizar una estrategia de cooperativo con sus diferentes pasos y pueden llevarla a cabo y estamos aprendiendo en equipo. Si yo, a pesar de que estén trabajando y investigando por su cuenta, puedo lanzar una videollamada en el que hagan una lluvia de ideas, un consensuar algo que a veces es complicado hacerlo por escrito. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, en el fondo, hace que cooperar o hacer proyectos en nuestro aula sea mucho más sencillo de lo que quizás parecía al principio cuando nos dijeron a partir de mañana vais a dar clase desde vuestras casas y a través de la red. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo cómo desde Teams se nos facilita el trabajo en equipo. Bueno, pues a partir de ahora, como ya he podido distribuir a mis alumnos en diferentes canales, en diferentes equipos, dentro de mi aula, acabo de convertir mi ecosistema de aula en un entorno virtual de aprendizaje. Es decir, y si en mi ecosistema de aula puedo trabajar aprendizaje cooperativo, en mi entorno virtual de aprendizaje voy a poder trabajar también aprendizaje cooperativo. Acabo de dar ese salto. Y si puedo trabajar aprendizaje cooperativo, puedo trabajar aprendizaje basado en proyectos. Es decir, acabo de elevar mi aula a la nube y poder empezar a trabajar con mis alumnos. ¿De acuerdo? Siempre salvando lo que os he dicho, esa primera parte de acompañamiento, esa primera parte de ir trabajando con mis alumnos la competencia digital, el ir entendiendo para qué sirve cada cosa. ¿De acuerdo? Nuestros alumnos dicen que son nativos digitales. Y pueden serlo. Es verdad que nuestros alumnos muchas veces y en ocasiones tienen más cerca un móvil que cualquier otra cosa o una tableta que cualquier otra cosa. Pero ¿son realmente nativos digitales cuando hablamos de las TIC como herramienta de aprendizaje, como herramienta de cooperación, como herramienta de comunicación? Dejo ahí esa pregunta en el aire y quizás muchos, tras haber pasado por esta situación de aprendizaje online que hemos tenido que vivir desde nuestras casas, hayamos descubierto que quizás nuestros alumnos, nuestras organizaciones y nosotros mismos como docentes necesitamos revisar nuestras competencias digitales y necesitamos actualizarlas y darnos cuenta de que es importante ser digitalmente competentes, pero toda la comunidad educativa para poder trabajar de esta manera. Vale, en el aprendizaje cooperativo online, ¿de acuerdo? En Teams, ¿de acuerdo? Cuando vamos a cooperar en Teams, pues lo primero que tengo que hacer es eso, en el equipo, incluir a todos los miembros del equipo cooperativo. Ahora sí que me gustaría volver a esa parte de atrás que comentábamos de que si quiero generar equipos cooperativos, ya no puedo colocar en cada canal al alumno que me apetezca. Sí que hay teorías, ¿vale? Sobre todo ahí ponemos la mirada a los hermanos Johnson, que nos hablan de cuáles son las características de un equipo cooperativo y qué hacen que las cosas y los equipos sean cooperativos. ¿Vale? Si realmente queremos crear equipos que funcionen, debemos de fijarnos en ese tipo de teorías. En ese tipo de teorías donde tengo que crear equipos heterogéneos y ahora a esta teoría de los hermanos Johnson, del equipo cooperativo, se nos tiene que añadir una cosa.
y es que además de saber cooperar, tenemos que ver cuál es el grado de competencia digital que tiene cada uno de ellos para poder manejarse en este entorno virtual de aprendizaje. Es decir, si yo voy a ponerles a cooperar, necesito saber cómo pueden cooperar digitalmente también, ¿vale? Y habrá quien entienda mucho de cómo cooperar y ayudará a aquellos alumnos que quizás digitalmente sean menos competentes y necesiten su ayuda, ¿vale? Mediante las conversaciones se pueden llegar a acuerdos, es decir, podemos plantear esas mismas rutinas de 1, 2, 4, lápices al centro, se pueden plantear a través de conversaciones. Es verdad que, una vez más, habrá que acompañar a nuestros alumnos para enseñarles cómo respetar esas conversaciones, cómo respetar los turnos, cómo organizarse. El profesor siempre puede realizar la supervisión o incluso intervenir, ¿vale? Aquí, de cara a vuestra organización, si en algún momento determinado decidís ponerlo en práctica, y espero que sí, pues quizás es bueno que a la hora de hacer esto, si tenemos un aprendizaje puramente online, la supervisión, o sea, este tipo de técnicas se produzcan y se quede con los alumnos en un momento determinado para que el profesor pueda supervisar y no tener que estar por 4 o 5 canales a la vez, ¿vale? Podemos realizar también las técnicas de cooperativo pues mediante los documentos compartidos, ¿vale? Llamadas programadas en directo, que es lo que os decía, que podemos convocar a los alumnos de ese canal en concreto, y luego podemos hacer también la cooperación a través de otras herramientas que añadimos desde el más o añadiendo el sitio web, como puede ser a través de un Padlet, a través de Flipgrid o otras muchas que hay para hacer efectiva una cooperación. Y nos planteamos la misma pregunta. O sea, ¿podemos trabajar por proyectos? ¿Realmente es efectivo trabajar por proyectos en un entorno virtual? Y yo creo que si volvemos a esa primera diapositiva donde yo os decía que nuestra misión como profesores no es otra que preparar a nuestros alumnos y acompañar a nuestros alumnos desde donde están a estar preparados y ser competentes para la sociedad del siglo XXI, pues ahora os pido que volváis la mirada a las empresas en las que seguramente trabajan muchos de nuestros alumnos, ¿vale? ¿Cuántas empresas trabajan donde hay un ingeniero en China, el otro está en España, hay otro en América y otro que va cambiando de país porque le toca ir visitando las diferentes fábricas? Y esos proyectos salen adelante y todos se hacen a través de entornos virtuales. Con lo cual, sí podemos trabajar por proyectos. Simplemente lo mismo. Y siento ser tan pesado con ello, pero es que es verdad que yo creo que la competencia digital es una de las competencias clave, de las más, entre comillas, de las que más se nos llena la boca a la hora de hablar y de las más denostadas, porque creemos que porque los niños aprendan a hacer un PowerPoint o a enviar un correo son digitalmente competentes. Y la competencia digital lleva aparejado un montón de cosas, ¿vale? Entonces, por supuesto que podemos trabajar por proyectos, pero debemos de incluir la competencia digital en todos nuestros proyectos, no solo para elaborar productos, ¿de acuerdo? No solo para elaborar los productos finales de nuestros proyectos, sino también para que nuestros alumnos sean capaces de defenderse a la hora de trabajar en esos proyectos. Pues si tratamos de reproducir el ecosistema de clase en el entorno virtual de aprendizaje, podremos trabajar por proyectos, ¿de acuerdo? El trabajo en equipo es propuesto y debe ser propuesto a diario por el profesor, sobre todo en las épocas, o sea, en las etapas más tempranas de nuestros alumnos. Es decir, que si hoy como docente me toca, o sea, si hoy en el proyecto toca trabajar, pues no lo sé, creación de una presentación, por ejemplo, pues que los alumnos sepan al entrar en su canal que tienen que trabajar esa presentación, ¿de acuerdo? Es decir, que seamos capaces de darles un plan de trabajo diario para hacerlo. El trabajo a realizar se discute y se realiza a través de las conversaciones y se pueden elaborar productos compartidos en la carpeta de archivos, ¿vale? Colaboración y los equipos en OneNote.
como os he dicho, otra de las grandes ventajas que nos ofrece Teams es la herramienta, el llevar integrada en sí la herramienta OneNote, que dentro de Teams nos aparece como el bloc de notas, ¿de acuerdo? El bloc de notas de la clase es ese instrumento que es un 3 en 1, contenidos, espacio de colaboración y cuaderno personal del alumno. Bueno, pues para mí, que soy un enamorado de la colaboración y la cooperación de los alumnos, la parte que más me gusta del OneNote es el disponer de ese lugar para colaborar entre ellos. El espacio de colaboración. ¿Qué es el espacio de colaboración? Bueno, pues no es más que un lienzo, un papel, un apartado donde todos los miembros que están dentro de ese apartado pueden editar y colaborar. ¿Vale? Ya no es un documento compartido, sino que está dentro de un lugar en el que pueden acceder a los contenidos porque están antes y a su cuaderno personal, ¿de acuerdo? Y una de las grandes cosas que tiene también es que podemos seguir el rastro de la edición. Ahora vamos a ver una de las cosas para las que a mí me encanta utilizarlo. Se puede seguir el rastro de esa edición, es decir, podemos ver quién ha escrito cada cosa, cuánto han colaborado, cómo han colaborado, ¿vale? Porque a veces tenemos, y os habrá pasado seguramente a todos, que es uno de los grandes problemas que tenemos cuando ponemos a los alumnos a colaborar y cooperar. Colaborar y cooperar, como los hermanos Johnston dicen, no es sentar a unos alumnos enfrente de otros, ¿de acuerdo? O sea, para colaborar y cooperar estamos obligados, como docentes, a crear ese escenario de aprendizaje que os decía al principio, es decir, tenemos que crearles las condiciones para poder colaborar. Y entonces siempre nos pasa que en muchos equipos siempre está el alumno que hace mucho y el alumno que hace poco. Bueno, pues a través de poder seguir ese rastro de edición en el espacio de colaboración, podremos ver qué ha aportado un alumno, qué ha aportado otro y esa carga que ha habido, ¿vale? Es decir, como docente podemos supervisar e incluso podemos dar un feedback directo. Es decir, podemos escribir ahí directamente a los alumnos qué le está pasando, ¿de acuerdo? ¿Por qué está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué funciona bien? ¿Qué funciona mal? ¿Vale? ¿Por dónde van por buen camino y demás? El feedback a veces nos parece innecesario y como docentes cometemos uno de los grandes errores que es que solo corregimos al final, ¿vale? Y cuando trabajamos por proyectos y cooperamos, y en eso es una de las cosas que Microsoft y sus herramientas nos lo facilitan mucho, debemos de dar un feedback muy continuo al alumnado. No podemos, después de que haya estado, yo qué sé, 8 o 9 días trabajando en un proyecto para crear una infografía sobre la que han estado investigando, solo corregirles la infografía y decirles, pues te falta esto, no has hecho aquello. Quizás si les vamos dando feedback diario y continuo, podremos reconducir el camino por el que están trabajando. Entonces, en ese espacio de colaboración, si yo al final de la clase, a lo largo de la tarde, reviso lo que mis alumnos han realizado ahí, puedo darles un feedback que al día siguiente ellos vean y reconducir el trabajo que están realizando en esa cooperación. Pues puedo ponerles, hay algún alumno que está trabajando menos, os habéis equivocado de web a la hora de investigar, os recomiendo esta otra, el diseño no, ¿vale? Pero si yo el feedback se lo doy al final, pues los pobres, bueno, van a recibir una mala nota, pero quizás no han aprendido lo suficiente, porque al final en el aprendizaje basado en proyectos, lo importante no es el producto final, sino el proceso que ellos siguen para llegar hasta ahí, ¿vale? ¿Para qué se puede utilizar este espacio de colaboración? Bueno, pues para la creación de productos, ¿vale? Y para la elaboración de diarios de aprendizaje. Diarios de aprendizaje de los que os voy a hablar ahora en un momentín. Entonces, eso. Y luego, desde la administración del bloc de notas se pueden dar con permisos concretos. Es decir, podemos crear una página de colaboración de todos los alumnos del aula o podemos crear una página para que colaboren
6, 8, 4, 3 alumnos, 2 del aula, para que trabaje el equipo concreto de trabajo que queremos. Este es el espacio de colaboración de un equipo. ¿De acuerdo? Este es un proyecto de plantas que tenemos en el colegio en el que trabajo y es un proyecto que comienza, entre otras cosas, por una investigación de los tipos de plantas. ¿De acuerdo? Entonces, entre todo el equipo, tienen que investigar los diferentes tipos de plantas que hay. ¿Vale? Entonces, la mejor manera de que ellos puedan plasmar ese trabajo es completando la tabla que tienen que hacer en un apartado, en este caso es el espacio de colaboración del grupo 1, del grupo 2, perdón, pueden escribir todos, pueden añadir fotos todos y pueden elaborar todos. Y si os fijáis, aquí vienen unas letras que son las de las personas que han trabajado en ese apartado. Es decir, yo puedo ver quién ha estado aportando. ¿Para qué me sirve esto? Pues bueno, yo por lo menos cuando trabajo por proyectos, aunque el producto final sea un producto de equipo, me gusta que haya una presentación individual en el portafolio personal de cada alumno. Entonces, todos estos productos que están elaborándose, todos estos productos que se están elaborando, después van a ir al portafolio personal de cada alumno. Entonces, la mejor manera de que tengan acceso a ellos es que estén en un lugar concreto, es decir, los tenemos ahí y a partir de ahí los alumnos después los cogen para elaborar sus portafolios personales. La metacognición sobre el aprendizaje. Bueno, este es, creo que es, para mí, el punto más bonito que tiene nuestra labor como docentes. El hacer que nuestros alumnos piensen qué, cómo, dónde, cuándo y por qué han aprendido. Es un aspecto muy complicado de trabajar, lo reconozco, porque me parece que es un aspecto arduo hasta que empezamos a obtener grandes beneficios de ello, pero es un aspecto que hace que veamos cómo el aprendizaje va creciendo. Todo este aprendizaje que estamos llevando a cabo y esta forma de trabajar, pues debe de producir algo en nuestros alumnos y es que debemos de reflexionar sobre ello. Muchas veces los alumnos, si volvemos a esa escuela más academicista, pues realmente tenemos un problema porque a veces les pedimos que piensen sobre algo, sobre alguien, sobre cómo, y el alumno entra en colapso. Entra en colapso, pero por algo tan sencillo como que quizás nadie le enseñó a pensar. Que yo le diga a un alumno piensa sobre no significa que sea y la cosa sale, ¿no? El alumno quizás necesita seguir un proceso para pensar y ese proceso se lo debo de enseñar yo, ¿de acuerdo? Está entre mis labores como docente. Entonces, esa reflexión sobre el trabajo el trabajo en equipo puede ser realizado individual o realizada en equipo, ¿de acuerdo? Y a mí me gusta hacer eso, los diarios de aprendizaje compartidos, es decir, que al final de una sesión los alumnos se sienten y dediquen 5 minutos a revisar, pues, ¿qué ha pasado hoy? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué problemas he tenido? ¿Qué he aprendido? ¿Qué no he aprendido? ¿Por qué he tenido este problema? Son preguntas sencillas, pero que si no se plasman por escrito, realmente no llevan a ningún tipo de reflexión, ¿vale? Para hacer este tipo de diarios podemos hacerlos de muchas maneras, o bien como un documento compartido, es decir, un mero Word que compartimos, o a mí me encanta hacerlo con el espacio de colaboración. Pero por lo que os digo, utilizar el espacio de colaboración me parece muy útil para el hecho de, porque me resulta sencillo poder corregirlo y me resulta muy sencillo poder darles el feedback a posteriori. Vale, aquí vemos uno de ellos que hacemos en inglés, ¿de acuerdo? Es el mismo grupo de antes os he enseñado los productos finales
y ahora os enseño el diario de aprendizaje. Bueno, lo primero importante, la fecha, ¿de acuerdo? O sea, debemos de enseñar a nuestros alumnos a fechar las cosas. ¿Por qué? Porque así pueden ver el proceso que están siguiendo, lo que les está costando, el tiempo que les está llevando. Pueden ver después su posterior plan de trabajo y comprobar si funciona, si estamos siguiéndolo o no lo estamos siguiendo o nos estamos extendiendo. Después, los roles. Cuando trabajamos en cooperativo, los alumnos llevan roles. Si llevan un rol determinado, debo de saber como profe cuál es el rol. ¿Por qué? Pues porque cuando vaya a analizar los problemas que han tenido, pues hablaré con un miembro u otro del equipo en función de cuál ha sido el problema. ¿Qué han hecho hoy? Muchas veces los alumnos acaban la clase y nos pasa, a los que somos padres, llega el niño a casa de hoy en el colegio. ¡Ay! Bueno, pues es que es importante hacerles a los alumnos pensar sobre eso, porque hacen tantas cosas que no son capaces de quedarse con ellas, ¿vale? ¿Qué han aprendido? ¿Qué has aprendido hoy? ¿Cuál ha sido el objetivo del día? ¿Y qué problemas has tenido y cómo les has solucionado? ¿De acuerdo? ¿Por qué lo de los problemas? Bueno, pues porque, como os he dicho, esto está compartido con el profesor. Si está compartido con el profe, yo a última hora puedo revisar qué problemas ha tenido ese grupo de alumnos, si los ha solucionado o no, y al día siguiente puedo volver y explicarles algo, pues porque igual no han entendido o lo que sea. Tenemos otro, ¿vale? Y otro tipo de diario de aprendizaje que hemos comenzado a hacer este año con ellos. ¿Qué hemos añadido aquí? Bueno, pues hemos añadido algo tan sencillo como que lo hacemos en lengua materna. En ocasiones, realizar el proceso de metacognición para alumnos de la edad con la que yo trabajo, unos 10 años, 11, pues es complicado. Es complicado. Entonces, a veces sacrificar un poco la lengua en la que yo doy en la asignatura, que es inglés, por la lengua materna, me favorece en el hecho de que puedo obtener mucho más información. Y a todo esto he añadido qué dudas tengo sobre el trabajo de hoy. Motivo por el que añadir eso, porque al final supongo que a muchos de vosotros os pasará que descubrís las dudas de vuestros alumnos el día que hacen un examen o os entregan el producto final de un trabajo. Y es que antes quizás no se hayan atrevido a preguntarlas. Entonces es importante hacérselo saber, ¿de acuerdo? Y facilitarles, personalizar las cosas. Quizás no se atreven a levantar la mano en público, pero sí se atreven a escribirlo ahí porque saben que es algo que está compartido entre su pequeño grupo y el profesor. Entonces tú al día siguiente retomas esa duda, se la explicas a esa persona personalmente o la explicas en público. Y luego, ¿para qué me sirve lo que he aprendido? Lo puedo utilizar en mi vida diaria y cómo. Fundamental. Que lo que nuestros alumnos aprenden en el aula sirva y sea transferible a su vida diaria. ¿Para qué es esto? Pues esto es realmente ser competente. O sea, si aquí mis alumnos son capaces de responder que lo que han aprendido les sirve para algo en su vida diaria, es que realmente estoy trabajando de forma competente porque van a poder hacer algo con lo que yo les enseño. Se ha trabajado en equipo y algo fundamental es poder dar feedback a los alumnos, como os decía. Bueno, pues se pueden generar dichas tareas desde el equipo clase. Aquí sí que es verdad que debemos de salir de lo que es el canal en el que estábamos trabajando hasta ahora y nos debemos ir al equipo de clase. En la pestaña de tareas le creamos la tarea que queremos que nos entreguen y al crear dicha tarea podemos asignarla a toda la clase o solo un equipo determinado. Es decir, por ejemplo, pues lo que os decía antes, como hay varias investigaciones, aquellos alumnos que estaban investigando los mamíferos, pues les mandaré una tarea relacionada con los mamíferos y ahí me adjuntarán su proyecto final. Otra de las ventajas de asignar las tareas desde aquí es el hecho de que puedo asignar una página de OneNote. Es decir, el alumno continúa añadiendo en ese bloc de notas todo su trabajo. No lo tenemos diseminado en un Word, en un PowerPoint. No, todo va al OneNote y ahí está todo. Y como siempre podemos hacer pues dos tipos de calificaciones. La calificación directa, y la rúbrica de evaluación. Bueno, pues aquí es como yo creo la tarea, ¿de acuerdo? Les puedo dar un título
a la tarea, se la puedo asignar a un número determinado de alumnos, puedo generar una rúbrica, ¿de acuerdo? Y aquí especifico las instrucciones y añado la página de OneNote. ¿Ventajas? Bueno, pues que les puedo poner horarios orientativas para entregar, les puedo abrir todo lo que quiera, se la puedo cerrar cuando considere, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues les puede ayudar a organizarse. Para crear una rúbrica, elegiremos agregar criterios de evaluación. Vale, se pueden crear las rúbricas completamente desde cero. Vamos a intentar entender lo que una rúbrica supone. A veces los docentes podemos, o pecamos, yo creo, yo el primero, de hacer que los papeles sean solo para nosotros. Que hay por ahí algún monólogo en YouTube que habla de la secta de los médicos y cómo son los médicos y de esas cosas raras que ellos hablan. Y bueno, a veces yo me paro y me veo hablando y digo, pues es que igual los profes somos iguales, solo nos entendemos nosotros. Entonces, las rúbricas es un elemento que utiliza el profe, sí, pero no os olvidéis que es un elemento que utilizan los alumnos también. ¿Por qué? Porque son ellos los que las tienen que descifrar, ¿vale? Como ve, sería como una receta médica, ¿vale? Los médicos a veces nos dan unas recetas y no sabemos lo que ahí nos han puesto, ni cuántas veces nos lo tenemos que tomar, ni nada por el estilo. Pues a veces los docentes hacemos las rúbricas iguales. Las hacemos con un vocabulario, que es como las recetas de los médicos, que solo las entienden los farmacéuticos, pues aquí igual, ¿vale? Tenemos que conseguir redactar esa rúbrica de tal manera que mi alumno la entienda, porque ahí está el secreto del éxito. Si el alumno sabe lo que yo le pido y cómo se lo pido, el alumno me lo va a poder dar. Si el alumno no sabe lo que le estoy pidiendo porque la rúbrica está muy enrevesada, seguramente no me lo dé. Vale, a la hora de crear esta rúbrica en Teams, todo es editable, ¿de acuerdo? Y también se le puede asignar puntos. Es una de las ventajas que tiene porque a la hora de corregir yo voy clicando en los diferentes aspectos, como ya les he ponderado, automáticamente me ofrece los puntos sobre 10 y tengo la nota ya calculada y no tengo que estar pendiente de hacer luego los cálculos pertinentes. Bueno, pues aquí en esta captura de imagen, que igual veis un poquitín peor, veis cómo se puede asignar puntos, puedo colocar las puntuaciones, puedo eliminar alguna, si quiero hacer una rúbrica de 3 columnas, puedo añadir más. Yo nunca os recomiendo más de 4 columnas porque me parece complicado ser específico y en ponderar tantos niveles. Y luego los aspectos. Y luego aquí se puede ponderar, es decir, imaginaros que, que los alumnos han tenido que hacer una descripción, ¿vale? Y a la vez han tenido que crear también el producto que describen. Y una de las cosas que yo quiero valorarles mucho es la creatividad. Bueno, pues si mi rúbrica tiene 4 puntos, en lugar de que la parte de creatividad sea un 25% como el resto, pues puedo ponerle un 30 o un 40 y automáticamente Microsoft Teams me colocará lo necesario. Terminando, me gustaría acabar con esta diapositiva y así tenemos también tiempo para que podáis plantear dudas y preguntas, que seguro que las hay. Bueno, pues entonces, unas cosas que nunca debes de olvidar. Bueno, pues una de las cosas que nunca debemos de olvidar es que debemos de tratar de replicar el ecosistema del aula. ¿De acuerdo? Debemos de hacer que lo que hemos trabajado en el aula se pueda trabajar de forma online. Pero no olvidéis esto, lo que hemos trabajado en el aula. ¿Vale? Ahí os lo pongo en el segundo punto. El trabajo a través de un entorno virtual de aprendizaje ha de surgir del aula para seguir en la nube. Si yo a mis alumnos no les guío y les ayudo a desarrollar sus competencias digitales para poder desenvolverse en el entorno virtual de aprendizaje, el aprendizaje online que voy a realizar o híbrido va a ser una catástrofe. Entonces, por favor, trabajemos estos apartados como un contenido más en el aula y trabajemos la competencia digital como una competencia más en el aula para que si tengo que volver a trabajar única y exclusivamente en el entorno virtual de aprendizaje, podamos hacerlo con éxito. El aprendizaje híbrido supone ir más allá de cargar actividades en una plataforma. Recordad que os lo
os lo comentaba antes, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un aprendizaje online, a mí me viene a la cabeza así, un curso de profesores donde tengo unos vídeos, donde tengo un material que leerme, donde tengo unas actividades que entregar y yo me voy articulando en todo ello, ¿de acuerdo? Pero yo, y no me considero ningún experto, quizás sí tengo un grado de competencia digital más alto que el de mis alumnos, ¿entendéis? Entonces, ellos sí que podrán, yo sí que podré hacerlo, o más o menos podré hacerlo. Ellos quizás se vuelven locos en todo ello. Por eso, el aprendizaje híbrido es un aprendizaje donde, a pesar de estar en un entorno virtual de aprendizaje, yo acompaño a mi alumno, es decir, también le cojo de la mano como lo podría hacer en el aula antes, ahora no. Para que todo esto realmente funcione, hay que trabajar 3 cosas importantes en nuestro aula, ¿vale? No la herramienta Teams, que también, pero tengo que trabajar la competencia digital. Tengo que enseñar a mis alumnos el porqué de todo esto, que al final no es otra cosa que ser la competencia digital. Es decir, por qué y cómo un correo, cuándo un correo, cómo de redactar un correo, cómo me tengo que defender, qué programa necesito para, ¿vale? Es como intentar hacer una presentación de esta ponencia en un documento Word. Pues trabajar la competencia digital es eso, es ayudar a mi alumno a saber qué herramienta para qué cosa, ¿vale? Trabajar la identidad digital. Todos estos aspectos los desarrollamos mucho en los cursos de la academia, pero bueno, aquí brevemente, pues eso, la identidad digital. Esa presencia que nuestros alumnos van a tener en un futuro en la red. Al final Teams, como habéis visto, el apartado de Teams, o sea, cómo trabajamos con Teams, no deja de ser como estar en una red social, entonces, pero completamente controlada. Entonces, puedo ayudar a mis alumnos a cómo es un perfil, qué cosas se pueden poner, qué no se pueden poner, cómo de hablar. Y luego trabajar mucho en etiqueta. Nuestros alumnos tienen problemas para, bueno, y nosotros, para escribir un mensaje en un foro correctamente, para escribir un mensaje en un chat, para diferenciar contextos. No es lo mismo enviar un WhatsApp a un amigo que escribir a mi profe a través de Teams, ¿vale? Entonces, ese código de comportamiento también hemos de trabajarle y profundizarle con los alumnos en el aula. Y bueno, pues ahora llega vuestro turno. Y vamos a tratar de recoger esas preguntas. Que no sé si tenemos por ahí, no las hay. Primero darte las gracias por compartir este rato con nosotros. Y sí que hay Perdona, María Jesús, creo que estás en mute. Sí, eso te iba a decir. Perdón, no sé, ¿ahora me escucháis? Sí, perfectamente, gracias. Perdonadme. Activé la cámara y no activé el micro. La competencia digital me falla. Nos falla a todos la competencia digital de vez en cuando. Sea del tipo digital que sea, que en este caso es un dedo, que también es digital. Muchas gracias por avisarme. Mira, sí que hay preguntas. Nos quedan 10 minutitos de sesión y lo primero, darte las gracias, agradecerte el rato, todo lo que has compartido con nosotros. Creo que nos has dado un panorama bastante amplio en cuanto a enfoques y a diferentes cuestiones que se pueden llevar a cabo en, obviamente, aprendizaje híbrido, aprendizaje presencial, pero también aprendizaje totalmente online, porque has pasado del aprendizaje digital en equipo a incluso metacognición, cooperativo, evaluación. Has pasado, creo que por todas las fases, ¿no?, que tenemos que pasar de alguna manera en el aprendizaje. Y mira, te dejo alguna pregunta que las tenemos aquí ya destacadas para ti. Nos hacen alguna pregunta concreta sobre la herramienta Teams y nos preguntan si es posible configurar una reunión en la que nadie más que el moderador pueda iniciar esa sesión, ¿no? Me imagino que la clase. Nos dice que conoce la opción quién presenta,
pero que quiere saber si se puede configurar de esta otra manera. Vale, ahora desde la última actualización, siento lo de no poder poner la cámara, pero es que si no, no me vais a oír por el tema de la red, ¿vale? Ya lo siento. Ok. Vale, entonces, adelante. existen las dos posibilidades, ¿vale? Existe la posibilidad de lanzar una reunión en directo donde la pueda iniciar cualquiera y luego existe la posibilidad que ha venido con la última actualización donde yo puedo programar una reunión y puedo establecer una sala de espera, es decir, solo la inicia el docente y el docente es quien va dando paso a cada uno de sus alumnos, de tal manera que nadie llegaría antes que yo, por decirlo de alguna manera, o sea, yo no llegaría tarde a clase nunca. Fenomenal, estupendo, estupendo. Nos comenta también Luzmari, tiene otra pregunta para ti. Luzmari ha hecho varias preguntas a lo largo del evento y le agradezco además personalmente que venga porque nos conocemos y siempre es un placer compartir también con Luzmari. Nos pregunta Luzmari si esa interacción continua bueno, que tú estabas comentando, ¿no? que es necesaria entre alumno, alumno, profesor, comunidad educativa, al fin y al cabo al completo, si esa interacción continua debe regularse, porque muchos estudiantes y familias no respetan los horarios. Creo que Luzmari está hablando del derecho a la desconexión digital, ¿no? Bueno, creo, y en esto debemos de ser sinceros todos, al final, este momento del teletrabajo, del aprendizaje online y tal, nos ha caído como una bomba a todos de repente y creo que todos debemos de aprender de ello y una cosa de ellas de las que debemos aprender es esta, el regular esa desconexión. Sí que es verdad que Teams tiene la opción donde tú durante unas horas determinadas puedes desactivar las notificaciones y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que es tan sencillo como a nivel organización educativa, decir a las familias, los profesores están disponibles en este momento y en este otro, y a partir de ahí todo se soluciona al día siguiente y demás. Cosas urgentes, pues a un correo determinado de la organización y el resto, pues eso, como todos. A ver, quiero decir que hasta hace unos años donde no existía esto, todos los profes, o yo por lo menos pasaba, mi madre iba a ver al profesor unos días concretos porque tenía sus horas de tutorías. Bueno, pues esto es igual. O sea, quiero decir que nos hayamos metido en el mundo online no significa que yo pueda contestar a un alumno que está haciendo los deberes a última hora del domingo y demás y tal, porque yo también tengo familia y mi hija también tiene que hacer sus deberes. Entonces, yo creo que es cuestión de ser sinceros cuando nos ponemos a trabajar con esto y comentarlo como cualquier otra cosa. Al igual que les comentamos, se da clic aquí y se ve la rúbrica, pues se les comenta, mirad, esto no abre la oportunidad a que yo trabaje 24 horas. Bueno, efectivamente. De hecho, en España hay ya una legislación. En la propia Ley Orgánica de Protección de Datos ya se contempla el derecho a la desconexión digital, las garantías de derecho a la desconexión digital, de manera que bueno, pues, se usan los dispositivos profesionales para fin puramente profesional, fuera, obviamente, dentro del horario, ¿no? Respetando vacaciones, respetando días libres, respetando fines de semana. Y hablando de rúbricas, porque fue la última palabra que terminó tu respuesta anterior, Luzmari también nos pregunta que si cuando ella genera una rúbrica debe responder numéricamente a cada uno de los criterios formulados. No, mira, lo que hace, tú lanzas la rúbrica, vas al apartado de corregir y entonces vuelves a abrir la rúbrica. Y al abrir la rúbrica, tú vas pinchando en cada uno de los apartados. Sin más, pinchas. Y la rúbrica automáticamente te genera la puntuación final. Es decir, tú imagínate, vas pasando y te sale la rúbrica ahí al lateral y pues eliges en el aspecto 1 tiene un 4, en el aspecto 2 tiene un 3, y a partir de ahí automáticamente la herramienta te genera la nota sobre 10, que es lo que aparece en la columna de notas y en la pestaña de notas. Perfecto, perfecto, pues, no sé, supongo que has contestado a la pregunta, si no, Luzmari nos dirá. Y bueno, aparte de agradecerte, hay aquí muchos mensajes de agradecimiento, Javier, de los asistentes. Creo que la última pregunta que tengo pendiente, si no me corregirán los propios asistentes, es si se generan códigos de logro para el Microsoft Education Center. No sé si esto está relacionado con algo de lo que nos quieras comentar.
y me temo que esto va un poco para vosotros, para la escuela como tal. Es que cuando se hacen formaciones con Microsoft, normalmente en los últimos webinars salen esos códigos que luego te dan los puntos. Sí que es verdad que veo ahí que queda otra que plantea Rebeca, que a la vez que me da las gracias, pone ahí cuando lanzo, exacto, eso, cuando lanzo una llamada en una reunión para los alumnos, bueno, cómo compartir pantalla. Vale, es lo que os digo, hay un montón de herramientas que se pueden compartir, pero cuando tú estás en la videollamada, cuando pasas el cursor por abajo, te salen automáticamente una flechita ahí que es la manera de compartir pantalla y a partir de ahí puedes elegir o compartir tu propia pantalla, compartir la presentación de PowerPoint o incluso hay una herramienta que no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo a contaros. Al clicar ahí os va a salir una cosa que se llama Whiteboard. En el fondo lo que haces es compartir con los alumnos una pizarra digital, una pizarra blanca como la que tenemos en clase, en la que puedes hacer, pues eso, todo ese tipo de rutinas de pensamiento y demás y tal. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Ahora sí que creo que ya no queda ninguna pendiente, así que solo me queda agradecerte de nuevo la colaboración, agradecerle también a la Escuela de Profesores de UNIR y a Microsoft Educación España que me hayan vuelto a invitar a este segundo Microsoft EduLab a presentarte, que además me hacía mucha ilusión presentarte y ellos lo saben, así que doble agradecimiento a ti por estar y a todos por venir. Y el siguiente Microsoft EduLab UNIR será ya en enero, será ya en 2021. Así que ya está abierta la inscripción, ya se pueden inscribir si lo desean, pero nos vemos en 2021. Muchísimas gracias a todos por venir. Hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias, sobre todo a vosotros, ¿vale? Por permitirme estar aquí. Para mí es un lujazo poder compartir lo poco que sé con tanta gente. Gracias a ti. Adiós, adiós a todos. Gracias por venir. Hasta luego.